las clases. Ah, ok. Sí, porque no, Sí, sería una locura, ¿no? sí. El estarlos así, teniendo a todos, imagínate todos uno por uno. Se ha visto un video donde a un señor o un maestro le hacen apretar unas Ah, teclas sí, y se sale, ¿no? Ah, desgraciados. sí he visto varios, ¿eh? También el de la maestra que se le salió a decirles ahí unas majaderías y yo creo que yo sería de ese tipo. Híjole, yo creo que también, sí. Yo no puedo, Sí, entonces mejor no. ajá, yo tampoco podría así como ser de los Sí, no, maestros no. que están ahí. Muy bien, bueno, pues ya vamos llegando. Pero bueno, por lo menos ya están empezando los chavos. Y también hacen el examen del Ceneval, ya, no, del bachillerato, este sábado. Y sábado y domingo ya hacen el ¿Qué examen de crees? selección. No estoy enterada muy bien de eso, pero sí, ya lo hacen. Ujú. Sí, del Comipems ya lo van a empezar a hacer, ¿no? Ya Híjole, sí está es, bien complicado, ¿no? sí, está cañón. ¿Tienes angustia para los chavos en este periodo? Sí. Yo no Sí. entiendo cómo lo van a hacer, pero bueno, lo quieren hacer así como imagínate, tienen que llevar más careta y tienen que llevar el cubrebocas y separados, va a ser una locura eso, ¿no? Muy bien. Bueno, ya está Laura, ajá, ya veo que está Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Arturo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí ya. Ya los oigo Listo. quejándose de las clases y del Sí, asunto académico. Como sí, siempre. ¿A ti el negocio de la construcción no se te cayó mucho? ¿No se cayó? Por supuesto, no hay construcción. No, o Ujú, sea, no, López Obrador lo único que hizo fue como ujú, entender el aeropuerto y su Tren Maya ujú, y todos los recursos básicamente los está desviando allá junto con la refinación, o sea, la refinación, las refinadoras, ujú, refinerías, perdóname. ujú. Pero todo lo demás, o sea, ICA se vino para abajo, todas las grandes constructoras se vinieron para abajo porque no hay obra. Hay obra, ¿verdad? Sí, Está bien fuerte porque eso ujú, es básicamente, pues, desactivar un país. ujú. Sí, la economía y luego le Sí, cayó la pandemia y bueno. exacto, exacto. Yo no sé qué tipo de estrategias, pero en realidad, pues no sé. Yo pensé que él iba a ser como un poco, para mí, desde mi muy personal punto de vista, ¿no? Ujú. Como que venía a salvaguardar ciertos intereses, digamos, pero híjole, la verdad es que ahorita sí estoy como medio decepcionadona, muy cañón. Se ha pegado fuerte. Ahí Sí. tendrás que tener una plática con Mireia, que ya está, aquí ya vemos a Mireia también. Yo me abstengo de platicar de eso Ujú. porque ya sé que casi todos tus amigos son de Ah, Morena, entonces ya ah, 2, 3 agarrones, tu amiga muy intensa, pero pues sí, es que la verdad mira, yo creo que en la vida lo que importa son los resultados. Pues sí, ujú. básicamente. Desgraciadamente, los resultados, podrás tener todas las buenas intenciones que quieras, pero si Ujú. no estás dando resultados, das explicaciones y las explicaciones las tenemos todos los días. Sí, claro. Sí, está complicado el negocio de administrar un país, ¿no? ¿Tú cómo estás, Elba? Te veo muy contenta hoy. ¿Traes tu vino y tus velas? Ah, no, no traje vino ni velas, pero No, lo es que tengo aquí a la mano, nos ahorita voy vamos por a ellas. poner, nos vamos a poner Ahorita, oscuros hoy con lo medieval. eso está muy padre, Y está vamos a divertido. ponernos intensos con la discusión política. Muy bien, Sara, ¿cómo te va? Ah, qué bien. ¿Cómo estás, Sara? ¿Estás trabajando todavía? Sí, me estoy volviendo loca, me estoy volviendo simio, pero ya, aquí estoy. Ah, de loco, pues todos andamos igual. Así, le decía a Laura que yo ya llevo aquí como casi, casi me voy a hacer una estatua aquí de sal, aquí en la silla, de tantos pasos que estoy dando aquí en la computadora. Creo que ya me estoy volviendo como holograma o no sé qué. O sea, ya de tanto virtualidad, ¿no?
Y la otra vez fui a un cafecito y al momento de que me ponen esta cosa pistola que te quita el líquido de las rodillas, marcó 0. O sea, no, y le puso 2 veces y le ponía a otra persona y le marcaba y me ponían a mí y me marcaba 0. Entonces así como que me espanté, Pero... dije, creo que sí, ya me quitaron todos mis recuerdos con esa pistola. Pistola extraña ahí. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la Edad Media. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado con la parte de los romanos? Vimos romanos y griegos. Así era, romanos y griegos. Entonces, hoy vamos a ver la parte de la Edad Media. Vamos a tratar de ver las 2 principales partes y la próxima sesión y ya ver la parte, digamos, la decadencia de la Edad Media y el empiezo de la época moderna y con el Renacimiento y todo ello. Entonces, algo que debemos de ver cuando vemos la Edad Media es ver la influencia que tiene la Edad Media en el arte, en la vida, en la cultura, en la literatura, en nuestras ideas, en los sueños y todo esto que tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿quién ubica esto? A ver, vamos a ver qué tal es su cultura pop combinada con su cultura general. Esta escena, ¿qué corresponde? Y está ubicada en una Edad Media alternativa. ¿Cuál es esa? Como El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, claro, es la escena cumbre, ¿no? Del Señor de los Anillos. Que si no han visto El Señor de los Anillos, uno se queda pensando, ¿por qué al final no fueron las águilas y echaron el anillo y ya, ¿no? Se acababa todo. O sea, y se hubiera acabado toda la película. No, o sea, hacen todo un drama para que al final, bueno, en fin, ya Bueno, entonces El Señor de los Anillos es una Edad Media alterna, en este caso, una Edad Media alterna a la de nosotros, pero toma todo, el vestuario, la forma de pensar, los mitos que van surgiendo ahí. ¿Esta escena de dónde es? Esta escena también de inspiración medieval. ¿De dónde es? ¿De qué serie es? Súper famosa. Ay, es Game of Thrones. Game of Thrones. Ah, mira, Gabriela. No, pues sí. Nos das la vuelta con la cultura cinematográfica, ¿no? Muy bien. Game of Thrones, que Game of Thrones es una gran serie, en verdad. Si tienen chance de verla, no, olvídense de la parte de lo fantasioso y todo. Es un gran retrato del poder. Es haber hecho El Príncipe de Maquiavelo, lo hicieron una serie. ¿No? Prácticamente lo hicieron. Es todo Maquiavelo así de principio a fin, esa de Game of Thrones. Entonces tiene la parte de los dragones, la parte de los castillos, la parte de la pelea con la religión, en fin, es de corte medieval, total y absolutamente. Otro, ¿esta de dónde es? Esta escena de dónde es, también de inspiración medieval. Blancanieves. 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 ¿No? Blancanieves. Exactamente. Entonces, Blancanieves y todos los cuentos de hadas que se escriben entre el siglo XIX y a finales del siglo XVIII, todos los cuentos medievales están inspirados por la corriente del romanticismo, están inspirados en la Edad Media. Todos, ¿no? Todos. Entonces, los hermanos estos cuentistas, Green, ajá, los Green, en este caso, los holandeses también, los alemanes, estos franceses, todos los escritores que hacían cuentos, en este caso los ubicaban en la Edad Media, como una forma de evasión. Entonces, por eso son tan famosas. Ahora, esta imagen, pues, obvio, ¿no? Totalmente la cosa medieval. ¿No? La cosa y además es muy padre esto cuando los niños lo ven. Por ejemplo, o sea, yo cuando vi la primera de Shrek, bueno, yo me ganaba la pipí de la risa y de las cosas que hacía, y mi sobrina que estaba muy chiquitita me volteaba a ver así como, ¿de qué te ríes? ¿No? O sea, eso de que es gracioso. Y bueno, así, bueno, pataleaba y dije, es la mejor película medieval que he visto, ¿no? Sí, es muy buena, es muy buena. Sí. Buenísima. Otra de inspiración medieval, esta. ¿En dónde encontramos lo medieval? ¿Esta cuál es? Clásico. Ahí, sí, todo el mundo se la sabe.
Sí, pues Harry Potter. Ajá, Harry Potter, ¿no? Efectivamente. Y Harry Potter, ¿en dónde viene la onda medieval? ¿Dónde tienes tu inspiración medieval? Eh, Pues en la escuela, ¿no? Tiene un Ah, montón de... ajá, en lo de las brujas, exacto. En las las brujas, escobas exacto. voladoras, ¿sí? Exacto, las escobas voladoras, los ritos mágicos, los filtros de amor, Ujú, el castillo, los elfos, ujú. los monstruos, todo es inspiración totalmente medieval. O sea, esta chica, la que hizo el libro, es básicamente agarró y se leyó todos los libros, en este caso, sobre mitología medieval. Todos los espíritus de zapatos, aquí en la maleta hay muchas cosas. Ajá, y este, este castillo, ¿no? Que siempre vemos al inicio de las películas. En este caso, el castillo de Disney. Y es un castillo de corte medieval, que en verdad existe. O sea, bueno, se inspiraron en un castillo parecido, pero en verdad existe el castillo. Entonces, obviamente también ahí, ajá, tenemos otra cuestión. Y este se ha ido quedando en nuestra mente como, bueno, en nuestra mente y en la memoria colectiva, ¿no? Esta parte de los castillos medievales y sobre todo este castillo de Disney. Entonces, obviamente la cultura medieval está muy inmersa. ¿Qué otras cosas, antes de pasar ya a lo rudo, antes de pasar ya a lo que nos truje, en este caso, qué elementos de su vida o de cosas que tienen ustedes ahorita pensarían que es de inspiración medieval, que tiene algo que ver con el medioevo? Puede ser algo material o algo inmaterial incluso, ¿no? Algo inmaterial es súper interesante también. Mm, La cultura religiosa principalmente. La cultura religiosa, exactamente. Muy bien, perfecto. ujú, ujú. Esa permea y se construye aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa tendrían? Seguramente la ropa, Ajá, ajá. ¿Qué algo de la más? comida, La cuestiones comida, por físicas. supuesto. Ajá. La comida, esa es básica, ese es un elemento básico. Tenemos desde cosas como la comida, las creencias, la forma, y ya lo vimos cuando vimos el amor cortés, y de hecho lo vamos a retomar. O si vieron la plática hoy que di sobre el sexo, la historia del sexo, a la una, ahí hablamos mucho del amor en la sexualidad en la Edad Media. Muchas de las prácticas sexuales de la época todavía las seguimos teniendo, ¿no? A la fecha, ¿no? Ahí luego les voy a subir el video de esta. Entonces, todavía tenemos mucha influencia de la Edad Media. Entonces, la Edad Media la hemos romantizado. Entonces, por ejemplo, yo cuando les pregunto a los chavos, por ejemplo, así de que si tuvieran una nave espacial y viajaran en una nave espacial, bueno, una nave del tiempo, ¿a dónde irían? Y la mayoría dice, yo iría a la Edad Media, no sé, y cosas así. Entonces, ustedes se imaginan, ¿no? ¿Qué pasaría si llegara su nave y abriera la nave, en este caso, y en este caso se encontraran en un pueblo medieval, ¿no? Por ejemplo, en la París pequeña todavía, cuando empezaba, cuando era una pequeña comuna, ahí, o en algún pueblo, ¿qué creen que pasaría? ¿A ustedes qué les pasaría? Olería horrible. De entrada, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí. Pues Ujú. no habría luz, Ujú. muchas comodidades que ahora tenemos, ¿no? No tendríamos Nada, en absoluto. Entonces, nada, nada. de entrada sería la cuestión de la limpieza. ¿Se acuerdan que cuando vimos la historia de las enfermedades, no? Es la limpieza y la asepsia comienza hasta el siglo XX, ¿no? Antes no existía eso. Entonces era la cuestión de la sociedad, no había el baño, no existía esa costumbre del baño, el que se bañaba más bien era como el rarito, la cuestión de la comida, pues no se cocinaba bien, las enfermedades estaban, bueno, al pie, pues no por nada llegó la peste y se llevó a millones de personas. En fin, entonces, obviamente romantizamos la Edad Media por esta cuestión de Disney, de que todo era bonito allá y las películas y todo. No, pero la Edad Media tuvo sus cosas y unas cosas a veces terribles, unas cosas que de repente
uno la cuestiona, pero esa es una. Y otra cosa, la Edad Media no todo es oscuridad. Siempre pensamos en la Edad Media como algo oscuro, como una etapa de 1000 años donde la humanidad se estancó y ahí se quedó. No, hubo muchísima belleza, hubo muchísimo avance, ¿no? También hubo mucha luz, ¿no? Entonces, la Edad Media es ese contraste entre esa oscuridad, ¿no? Un poco ideológica y religiosa, pero también esa belleza de las cosas del pueblo, de la burguesía que comenzaba, de la sociedad ansiosa, de los artistas. Entonces se va a juntar, ¿no? Mucho del arte que tenemos ahora se produce, que admiramos, se produce aquí, ¿no? Se produce en esta etapa. Y entonces, de repente, ver y vamos a ir viendo por qué se desarrollan estas situaciones. Entonces, por ejemplo, este es un mapa el que nos va a estar acompañando a lo largo de la sesión con la Edad Media. Este es un mapa conceptual muy interesante que resume perfectamente los puntos de la Edad Media. Entonces tenemos alta Edad Media, en este caso plena Edad Media y baja Edad Media. Y entonces cuando hablamos de la alta Edad Media, hablamos de esta etapa de formación. Cuando la Edad Media está en pleno momento de formación, está en esa transición del Imperio Romano, ¿no? A la parte de ser ya tener sus características propias. Entonces, obviamente, hay una transición y en ese caso es la Edad Media, la alta Edad Media. Luego, la plena Edad Media es ya el momento cumbre, es, digamos, el momento que más conocemos. Es el momento que más hemos romantizado, la parte esta vamos a ver ahí con las cruzadas y la iglesia y el papel de la mujer y la parte del feudalismo, en fin, ahí vamos a verlo. Y luego la baja Edad Media es donde nos vamos a encontrar cuando nacen todos los mitos, muchos de los mitos que ahora tenemos, por ejemplo, el mito del diablo, de las brujas, de los sustos, las gárgolas y todo ese asunto, nacen en este momento, ¿no? Entonces, como la Edad Media es súper injusta, porque, digamos, son 1000 años, y entonces, obviamente, nos vamos a perder de muchas cosas. Pero bueno, vamos a tratar de ver lo principal. Obviamente, según que en la sesión anterior habíamos visto un poco esta cuestión de cómo se daba la transición del mundo antiguo al mundo feudal. Y ahorita vamos a ver qué es esto del feudalismo. ¿Se acuerdan cómo vimos cuando Roma cae? ¿Cuál es la característica principal por la cual Roma pierde su poder y por la cual se va a crear, va a caer la sociedad romana y va a iniciarse una nueva etapa? ¿Quién se acuerda cuál es el punto álgido, el punto culminante? Parece que fueron varios factores, ¿no, Arturo? Uno de ellos, la extensión del imperio, que creció a tal punto que ya era imposible poder mantenerlo en cohesión. Seguramente también la cuestión religiosa, la cuestión del cristianismo, y también el cristianismo influyó en la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la Edad Media. No me acuerdo cuál otro. El esclavismo es otra, ¿no? En la parte del sistema esclavista, que fue un factor fundamental. Entonces, la parte de la corrupción política y social de los gobernantes romanos hace que la gente se decante y empiece a buscar, y empiece a buscar alguien que le diga, alguien que le dé, a quien darle su libertad y a quien darle su motivación. ¿Y en quién lo van a encontrar? Pues en los papas, en los curas, en los monasterios. Ahí van a encontrar quien les guíe, quien les diga y todo. ¿Y a cambio de qué? A cambio de solamente adorar a un Dios, pero aparte hay una cuestión fundamental. Se tenía que incrementar el sentido de la culpa. Entonces cuando comienza, en este caso, a darse todo este valor hacia la culpa del pecado original, ¿no? La culpa y el miedo. Entonces, la culpa la va a crear Gregorio el Grande muy bien, la va a crear con toda esta creación de sus leyes, de sus virtudes, de las 7 pecados, pero también de las 7 virtudes, ¿no? Por ahí del año 800, Gregorio el Grande, el Papa. Y entonces va a ir creando todas las condiciones para que la Iglesia, como bien lo dijeron después, la Iglesia
sea inmortal. O sea, que los papas mueran, pero que el papado sea inmortal, ¿no? Es una cuestión de, eso es incluso ahorita lo vemos, es una cuestión de ellos les interesan las almas, no les interesa lo material. Cuando llega en este caso los españoles llegan a América, tienen algo que se llama la bula intercetera. La bula intercetera es una asociación donde el Papa le dice a los españoles, a los 10 católicos, quién se va a quedar con qué, ¿no? O sea, yo te ayudo, pero tú me dejas qué. Y entonces, los reyes católicos, en este caso en su cuestión efímera, material y todo, ellos dicen, yo me quedo con el oro, con la plata y con las tierras. Y el Papa le dice, muy bien, no, pues está bien, quédate con eso. Yo me quiero quedar con las mentes, ¿no? Y entonces, en ese caso, por eso empieza el proceso de evangelización. Y vean hasta ahora, los reyes católicos ya no están, ve a España lo que le pasó, 100 años después estaba en bancarrota, y vean la iglesia católica está floreciente, más que nunca. ¿La bula ¿no? qué dijiste que se llama? La bula intercetera, ¿no? Entonces es un pacto, es un ordenamiento que se da. Y entonces la iglesia va a vivir de estas bulas y de estos pactos, siempre ella queriéndose quedar con la parte de las almas, de los espíritus, de las mentes y de obviamente, de los miedos y de las culpas de las personas. No le interesa el oro llega por consecuencia, ¿no? Llega solito. No necesita, en este caso, irlo a robar. Va a llegar solito. Y ahorita vamos a ver cómo la iglesia va a manipular esto para que siempre sea rica, ¿no? Entonces, obviamente, la Alta Edad Media, ¿no? Vamos a ver cómo se va a componer de algunos elementos clásicos, sobre todo de esta cuestión de las invasiones germánicas. Vamos a ver qué es el feudalismo, aunque no creo que en la Edad Media existieran los hot dogs, pero bueno, ahí va el caballero tratando de cazar su hot dog. Es como sábado en la noche cuando uno trata de buscar un poco de comida, ¿no? Y así va uno alocado. Entonces, la iglesia, ¿no? La iglesia es el factor más importante, sobre todo la parte religiosa. Hay que entender que el mundo medieval está dominado por la iglesia católica o cristiana, finalmente es la misma, y uno tiene que entender, ¿no? La importancia que tuvo para ello y hasta la fecha la tiene. Y obviamente, pues sin la existencia del conocimiento de la Iglesia Católica, pues obviamente la Edad Media simplemente no hubiera existido. Y entonces, algo que triunfó o que hizo la Iglesia Católica muy bien es haberse asociado con los emperadores, haber hecho pactos. Y hay que acordar aquí, ¿no? Aquí vemos al emperador ahí con el Papa. Hacer un metapoder, compartir el poder de Dios con el poder terrenal. Y entonces, obviamente, la iglesia va a generar y va a empezar a tener riqueza. Y entonces, sobre todo, hay que darse cuenta que la iglesia tenía una tercera parte de lo que era Europa, le pertenecía a la iglesia. Una tercera parte en propiedades, ¿no? En propiedades físicas, materiales. Y obligó a los señores feudales, emperadores, señores y siervos totalmente a darles el 10% de lo que tuvieran, el famoso diezmo, que a la fecha existe el diezmo, ¿no? Todavía lo siguen dando. Entonces, obviamente el rol económico de la iglesia, bueno, pues no hay que dejarlo atrás. Obviamente sí quiere los espíritus, pero al mismo tiempo está trabajando la parte material. Y entonces, algo que hace la iglesia y que lo hace perfectamente es que los imperios, por ejemplo, los reyes son materia, son hombres, son mortales y se fragmentan. Y los hombres son muy fáciles de corromper. Entonces se podían corromper a los hombres, ¿no? Y dividirlos y echarlos a pelear. ¿Por qué? ¿Quién era el que sacaba la ganancia de esas divisiones y de las guerras? La iglesia, porque la iglesia está unificada,
¿no? No tenía ese problema de poder entre uno y otro. No, el poder estaba concentrado, todos iban hacia el mismo objetivo. Entonces, cuando los estados se peleaban entre sí, los pequeños reinos germánicos o galos, franceses o iberos, ¿no? O en este caso portugueses, en fin, se dividían, se peleaban y la iglesia tomaba el control, ¿no? Les decía, tranquilos, aquí estoy yo y todo en paz. Entonces tomaba el control. Y entonces en ese sentido era cuando se iba haciendo de riqueza. Es un poco la cuestión que nosotros le llamamos la apropiación originaria de capital. Y obviamente la vida cotidiana también va a ser influenciada por ello. La forma de pensar de la aristocracia que van a ser, de los campesinos, estaba influenciada. Ahí no había una cuestión de división de clases. La religión fusionaba al campesino con el noble, en este caso. Y obviamente por eso las leyes católicas tenían que estarse reformando y siendo cada vez más fuertes. Entonces cada vez eran más fuertes, más prohibiciones, más prohibiciones. Entonces, por ejemplo, en la charla de hoy en la mañana, sobre el sexo medieval, veíamos cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica, por un lado, sí castiga la prostitución, pero al mismo tiempo la tolera porque económicamente le va muy bien, porque les cobraba diezmo a las prostitutas, ¿no? Entonces, obviamente había una ganancia. Y pone el celibato para que las familias no dieran, en este caso, la herencia al hijo mayor y se lo dieran donándosela a la iglesia. Entonces, la iglesia sí va haciendo esta parte de irse apropiando de los capitales, pero también de las ideologías. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, los primeros monasterios, que ahí se la pasaban quitándose un poco los megapiojos, ¿no? Como vemos en la ilustración, que no creo que hubieran sido esos megapiojos así tan grandes, pero sucede que en los monasterios, ¿para qué se imaginan que fueron los monasterios creados? O sea, si uno ve un monasterio, uno pensaría que todo está muy, muy religioso y todo. ¿Para qué pensarían que fueron creados estos? ¿Y los monjes qué eran al principio? ¿Para adoctrinar? ¿Para adoctrinar? No, en absoluto. Ahí se desarrollaba, se daba la educación, ¿no? Y era el único lugar donde se desarrollaba el arte, creo. Eso fue después, eso ya va a ser en la Baja Edad Media. Eso ya va a ser mucho después. Nos comentaba que precisamente, Arturo, para cobrar, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Exactamente. Los monasterios fueron las primeras oficinas del SAT, ¿no? En este caso. Entonces, ahí ellos se encargaban de cobrar los impuestos, de llevar la contabilidad, y eran unos increíbles contadores creativos, ¿no? Se hacían muchísima tranza. Entonces, se quedaban con muchas propiedades y mucha lana que administraban. Entonces, los monjes no iban adiestrados para la cuestión religiosa. Obviamente sí había ahí algo de ello, pero las órdenes monásticas, en este caso, tenían como función el cuidar y contar el poder, ¿no? Acumular poder y propiedades, y alguien tenía que contarlas. Y entonces los primeros monjes, pues fueron obviamente los grandes contadores. Y obviamente que había un prejuicio. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica se encargó de que las cosas que no le convenían ideológicamente y políticamente las hacía pasar como ignorancia, violencia, desorden, como fuera del marco que ellos tenían. Y entonces, obviamente, las familias, y fíjense si no pasa todavía, ¿no? Las familias ricas, entonces ponían a su hijo mayor, que era el que tenía la herencia, lo ponía a disposición de la iglesia, ¿no? Lo mandaban. O sea, el hijo mayor estaba destinado a ser monje y a ser un contador. Y los otros hijos, porque tenían muchos hijos, se volvían bandoleros porque no tenían herencia, no tenían dinero. Y estos bandoleros poco a poco se fueron construyendo en los caballeros, ¿no? Hacia 1200, 1300 son los que se van a volver los
los caballeros, estos desheredados, estos que no entran a este mundo de la iglesia. Entonces, el Papa, pues obviamente el Papa podía detener y podía ordenar guerras, pero hubo papas increíblemente nefastos. Hubo papas como el Papa Borgia, es Alejandro VI, que tenía diamante a su hija, Lucrecia, y al mismo tiempo tenía de rival y comandante de sus fuerzas a su hijo, a César Borgia, y el cuate era un asesino, y era al mismo tiempo que era un sibarita, bueno, también tenía sus amantes. En fin, o sea, la idea del papado era de humanizar. Cuando humanizamos el papado, vemos en este caso sus grandes defectos. Entonces, obviamente, sí, los monasterios, pues sí se volvieron centros básicamente de reclutamiento de la burocracia. Entonces, obviamente, con esta llegada de la burocracia, también va a venir una forma de guardar una riqueza. Y entonces, la riqueza que se va a empezar a guardar va a ser por lo siguiente, porque van a venir las invasiones, las primeras invasiones bárbaras. En este caso, Europa va a tener constantes invasiones de estos grupos que no encajaban, que venían de acá del norte, los sajones, todos estos que venían acá, que no encajaban con el ordenamiento papal aquí, y eran los bárbaros. Y entonces los bárbaros, obviamente, pues fueron conquistando, fueron tomando eran los ostrogodos, visigodos, los vándalos, sajones, francos, jutos, ¿no? Los hunos, en este caso, y entonces pusieron y tenían, pero verdaderamente, vean todo lo que era el Imperio Romano, bueno, pues lo tuvieron siempre al jaque, ¿no? Ahora, en este caso, estas invasiones bárbaras también fueron parte de creación de algunos mitos. Por ejemplo, ¿de dónde surge? Y ahora lo sabemos, la antropología ahora nos ha enseñado eso. Por ejemplo, y por eso ahí este carita nos está mandando trompetillas, los mitos que se crean, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mito súper interesante que surge de estas invasiones bárbaras, ¿cuál se imaginan que es? Que después fue un mito, es un mito principal de los sajones, de los británicos. ¿Cuál es el ser mitológico más importante para los sajones, para los ingleses? ¿No se acuerdan? Fácil. ¿No? El rey Arturo, el mito del rey Arturo y todo ese asunto. Entonces, el mito del rey Arturo surge con estas invasiones bárbaras porque los romanos estaban acá y ellos tenían que detener, ¿no? O sea, los romanos pusieron una franja y hasta aquí se llegaba y de acá para acá estaban los bárbaros. Entonces, ahora sabemos, con recientes estudios, excavaciones y todo, se han encontrado algún tipo de restos, vasijas, estructuras, algún tipo de grabado, donde explica la creación, que finalmente el rey Arturo no fue después como lo escribió Catherine de Troyes, sino que fue más bien un comandante romano que se quedó ahí a cuidar la parte romana y que combatió a los bárbaros, ¿no? De ahí parte el mito del rey Arturo. Entonces, obviamente se fue pasando de historia a historia, y obviamente ahora sabemos entonces que el rey Arturo más bien era un romano, ¿no? Un romano migrante. Entonces, obviamente las invasiones bárbaras tuvieron en jaque y se tuvieron que armar, y aquí este es el punto. Estas invasiones hicieron que se armara la gente. Por ejemplo, ustedes están en su colonia y todo. ¿Qué es lo que hacen para protegerse de la inseguridad que hay en el país y en la sociedad? ¿Qué hacen junto con sus vecinos? Hacemos un chat. Hacen un chat, muy bien, eso es muy importante. Hacen un chat, perfecto. ¿Y ahí qué pasa, Mireya? Eso es el punto. Pues nos estamos monitoreando entre todos, ¿no? Exacto, eso es, le acabas de dar. Entonces, bueno, en la Edad Media no existía el WhatsApp ni nada, pero tenían leyes. Ajá. Y entonces las leyes que ellos tenían eran muy laxas, es decir, se daban para la interpretación. Entonces lo que va a suceder es que se va a crear un sistema de protección que es el feudalismo. Ajá. El feudalismo es prácticamente un sistema legal
que hace que un señor feudal, tenga la protección de un vasallo. Y a su vez el vasallo tiene protección del señor feudal. Eso es el sistema feudal, ¿no? Entonces, obviamente, el feudalismo está concebido como una estructura legal, si alguien de ustedes es abogado lo entenderá, donde se ponen obligaciones y derechos. Hay obligaciones y derechos. Entonces el feudalismo, por ejemplo, obligaba al señor feudal, lo obligaba a darle de comer y darle tierra al vasallo. Y el vasallo estaba obligado a darle protección militar, en este caso, y un porcentaje de la cosecha al señor feudal. En ese sentido, por ejemplo, el señor feudal tenía su castillo, ¿no? Tenía ahí, amurallado ahí, se llevaba comercio. Ese es el señor feudal, pero las tierras del señor feudal abarcaban, pues, grandes territorios, ¿no? Tenían ahí todo un ordenamiento. Entonces, el señor feudal les daba las tierras, es como lo que hoy se llama ejido, lo que aquí se conoce como ejido. Entonces, les daba las tierras y les decía, tú trabaja estas tierras, son tuyas, trabájalas, ¿no? De aquí me vas a dar un impuesto, ¿no? Un pequeño impuesto. Le vas a dar un impuesto a mí y le vas a dar un impuesto a la iglesia, porque, bueno, Dios nos cuida, ¿no? Entonces, en ese sentido, este hombre, el del castillo, les daba las tierras, les daba seguridad y les daba un montón de, en este caso, de beneficios. Y también hay una cuestión que también se ha popularizado y no es tan cierta como lo vemos. Esta cuestión, y lo veíamos también en la clase de la tarde, esta cuestión de que el señor feudal pudiera tener esto que se llamaba derecho de pernada. El derecho de pernada se conoce como el derecho del señor feudal de poseer sexualmente a la esposa de alguno de sus vasallos, en este caso cuando se iban a casar. También se le conoce como la primenote. Entonces, obviamente, esto también sí se daba, pero no era regla. O sea, no era parte del acuerdo feudal. Eran violaciones al acuerdo feudal, más bien, ¿no? O sea, no estaba permitido, era una violación. Y hay una película que ustedes seguramente la habrán visto, Gaby, seguramente la has visto, y Corazón Valiente. Corazón Valiente, claro, Corazón Valiente, exactamente, que muestra esto, ¿no? De hecho, todo el problema se genera de cuando van a tirar a Guillermo Piernas Largas, es por esto, porque un señor feudal abusa de la esposa de Mel Gibson, o sea, ¿cómo abusan de la esposa de Mel Gibson, ¿no? En este caso. Y entonces, obviamente, de ahí se genera, pero obviamente no era la regla. Entonces, el feudalismo es esto, el feudalismo es este pacto. Y entonces, al hacer ese pacto, vamos a tener esta estructura, ¿no? Vamos a tener una estructura muy compleja que se va a crear durante los primeros 300 años de la alta Edad Media, donde vamos a ver este esquema, donde la vida prácticamente se llevaba a cabo en tres ruedos. Por un lado, se llevaba en el campo, en la parte de la agricultura, del campo, de llevar todo. Es que aquí lo vamos a ir viendo con esta, y también en el castillo, y obviamente en el monasterio. Eran las estructuras básicas donde se llevaba a cabo la vida. Déjenme borrar y lo vamos a ir viendo así poco a poco. Este esquemita está muy bueno. Aquí lo vemos. Ahí se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las aldeas, como vemos ahí, están fuera de los castillos. Ahí es donde viven los siervos. Ahí es donde están y ahí es donde cultivan. Entonces, obviamente, ellos que están cultivando, pues obviamente son los que surten de alimentos, son los que le dan el alma a la sociedad. Obviamente son el estrato más bajo. Entonces, sí, ellos tenían que pagar, labrar la tierra, pagaban diezmos, obviamente se enfermaban, ¿no? Pero ellos eran los constructores, eran la mano de obra. Y obviamente eran los campesinos, pastores, sirvientes y pequeños propietarios que estaban en esta estructura. Y obviamente en la parte del castillo, ¿no? O sea, aquí en la parte del castillo, o sea, este que está acá,
aquí estaba obviamente el, digamos, el poder central. Ahí vivía el señor feudal que permitía abrir su castillo para que hubiera comercio, un comercio muy limitado también, no el comercio como lo conocemos ahora, sino mucho de él vivía de trueque, ¿no? Y entonces aquí vivía básicamente toda esta parte aristocrática. Entonces ahí se almacenaban los granos, estaban las armas, estaba también cuando había un festejo se llevaba aquí. Y obviamente ahí vivían los condes, los caballeros, los marqueses y la aristocracia. Pero en la parte del feudo, del monasterio, en los monasterios, esa es la parte, aquí está el poder real. O sea, el poder no está aquí, ¿no? El poder está acá. Y entonces acá vive, en este caso, los monjes, los administradores, el abad. El abad podía quitar a cualquiera de estos, al duque, marqués, conde, los podía quitar, ¿no? Obviamente, pues obviamente el obispo pues, los gobernaba a todos y obviamente el papa, ¿no? El papa era ver a Dios prácticamente en persona. Y entonces, obviamente, estos que tienen aquí el poder comienzan también a acumular. No nada más acumulan dinero y tierras, también acumulan bienes. Y entre esos bienes se van a encontrar libros, algunos libros, conocimiento, y van a empezar a reproducir la existencia, por ejemplo, de algunas estructuras como las romanas o griegas, o algunos árabes que encuentran ahí, los empiezan a traducir al modo de ver de ellos, ¿no? Y entonces, obviamente, por eso decimos que el feudo, para pasar a terminar con esta imagen sencilla, bonita, era esta protección, ¿no? O sea, yo te protejo económicamente y tú me das la protección militar. Esto es el punto, digamos, el punto y seña de lo que es el feudalismo. Entonces, obviamente, pues sí era una estructura muy grande, entonces se llevó bastantes años en armarse, en crearse y sobre todo en justificarse. Pero entonces, a ver, ¿por qué pasaría que esto que parece que funciona muy bien, por qué comenzaría a derrumbarse poco a poco? Porque poco a poco esto se fue derrumbando para dar a una nueva sociedad que es la burguesía. Imagínense que, por ejemplo, yo soy el señor feudal. Bueno, ahora está pasando el señor de los camotes y ese sí me prende, ese sí me hace babear porque me como siempre un camote con leche lechera, entonces eso me encanta. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Por ejemplo, como ahorita, ¿no? Digo, a mí me gustan los camotes con leche lechera, pero en esta época, o por ejemplo, o aquí en nuestra sociedad feudal que le armamos, no existe. Pero el señor feudal, en este caso, no permite que se construya o que se haga un comercio de camotes y leche lechera. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Se saldrían de ahí o se quedarían ahí? ¿Se quedarían en el feudo o se arriesgarían a salir y irse a comprar sus camotes con leche lechera? ¿Qué harían ustedes? Pues justamente los que se arriesgan son los que empiezan a tener más poder económico. Exacto. Empiezan a hacerse comerciantes. Ajá, totalmente. Ajá. Muy bien. Son los del dinero y se empieza a quedar sin dinero. Empieza a tener menos poder económico el señor feudal que el otro. Exactamente, es decir, la gente que está aquí, poco a poco se va a ir saliendo de esta pequeña aldea, va a romper este pacto feudal y se va a ir a formar unos pequeños pueblos que se llaman burgos, ¿no? Y entonces los burgos son pequeños pueblos de comerciantes que en unos 400 años van a crecer, así comenzó París, así comenzó Londres, van a convertirse obviamente en ciudades. En ciudades prósperas porque son ciudades de comerciantes. Entonces los burgos van a ir saliendo aquí, pero ojo, vean, esto se va a llevar su tiempo. Pero obviamente, Mireya, por ejemplo, tú que eres buena comerciante y buena emprendedora de este asunto. Por ejemplo, ¿cuál es el espíritu que hace que una persona que tiene una vida cómoda aquí
en la aldea, en la comarca, sembrando y tiene sus jitomates y su vida hecha y todo eso, no la haga salir a comprarse algo, a vender algo diferente. El aburrimiento. El aburrimiento, ¿qué más? ¿Qué más habría? La necesidad, no, porque pues estabas bien, Ajá. pero pues no sé, las ganas de aventura o qué sería. Un poco, sí, claro que sí. O sea, sí está el aburrimiento, pero también es la gana de la aventura, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo esto lo va a reproducir, porque estos se dan cuenta, estos desde acá se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí, que se está yendo la gente. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes para que esa gente no se vaya? Yo vivo en un segundo piso y el señor de los camotes está acá abajo y tengo que bajar 2 pisos de escaleras. ¿Qué harían ustedes para que yo no bajara, en este caso? Para bajar a comprarme mis camotes. Pongo una muralla. Una muralla, muy bien. ¿Qué más? ¿No fue crear iglesias también? ¿Iglesias? No, ya, ahorita vamos a... más cerca a los de la aldea, o sea, crearles más infraestructura religiosa. Ajá, ahorita vamos un poco, sí. Por ahí va, por ahí va. Piensen en eso. Por ejemplo, si yo voy a bajar, obviamente me voy a encontrar un montón de obstáculos. Y uno de los grandes obstáculos que yo tenía, en este caso, al momento de bajar, y la iglesia va a ir creando, es infundirle miedo a la gente, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a crear los mitos, todas estas historias de troles, duendes, demonios, brujas y todo, se empiezan a crear desde aquí para que esta gente no salga de acá, que esta es su zona de control. Entonces, ¿qué pasa si yo salgo de aquí? ¿No? Obviamente me voy a encontrar monstruos, fantasmas y todo ese asunto y ya me voy a salir. Hay una película muy interesante que se llama La Aldea, híjole, es que no sé si contárselas porque se las echaría a perder. ¿Se las cuento o no se las cuento? Porque explica esto. Sí, cuéntala. ¿Sí? De todos modos la pueden encontrar muy, muy bien ahí en Netflix. Entonces, es de este hombre que hizo la del Sexto Sentido. ¿Cómo se llama, Gaby, este hombre? Este hombre indio de Nabuk Makesakala o algo así, un nombre así, ¿no? Entonces ya ven que el Sexto Sentido, todos vieron el Sexto Sentido, ¿no? Todos vieron que al final, todos saben que está muerto el tipo y todo, menos él. Entonces plantea este problema, plantea una aldea donde estamos en el siglo XVII y está la gente en el siglo XVII y toda la película es el siglo XVII y hay un monstruo que azota pero terriblemente al pueblo. Es un monstruo terrible, feo y se come a los niños y todo ese asunto, ¿no? A la gente que no obedece. Entonces hay una chica que está ciega. Entonces la chica esta ciega un día decide irse del pueblo porque ya no soporta, aparte sufre está siendo hostigada por un tipo. Entonces decide irse del pueblo. Entonces ella ciega empieza a salir, empieza a caminar, hasta que un día choca con una pared, ¿no? Y choca con la pared, se empieza a trepar la pared y entonces ahí como espectadores uno está viendo que está subiendo una pared y cuando baja vemos que pasa un carro. Es una carretera, ¿no? Y luego otro, y ella no sabe cómo, y se para una patrulla y le dice. Entonces resulta que esa sociedad la habían construido unos hippies, ¿no? Que muy ricos, y entonces construyeron una sociedad medieval y la única manera que hicieron que la gente no se fuera, es decir, sus hijos y sus nietos y toda la gente que fue llegando ahí, bueno, básicamente los mayores sabían la verdad, ¿no? Pero los más chicos, los que nacieron y todo ello, no sabían que estaban en un terreno ahí en Milwaukee, ¿no? Rodeado de una barda con un montón de mitos medievales. Exactamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que se crea aquí. Entonces la sociedad medieval va a construir todos estos mitos para que la gente no se salga. Y por eso los burgos tardaron casi 400 años en consolidarse. O sea, les costó trabajo porque había un montón de esto, ¿no?
Otra de las cosas, obviamente, que vimos, bueno, más bien que pasó en esta época, fue el nacimiento del Islam, ¿no? El nacimiento del Islam aquí, en esta parte de la península arábiga, y en este caso vamos a tener a este nuevo Dios, Alá, y a Mahoma, ¿no? Como su profeta. Entonces, básicamente tenemos la reproducción de Cristo y Jehová, tenemos la misma reproducción. Cuando ustedes leen el Corán, cuando ustedes leen el Corán, prácticamente es como si estuvieran leyendo la Biblia, pero hay algo súper interesante con el Corán que ha cambiado en los últimos 100 años. En el Corán, la mujer, el hombre y la mujer, no pasa como en la Biblia, que Adán nace, esta Eva nace de la costilla de Adán y de ahí viene toda la justificación del sometimiento femenino. No, en el Corán la mujer y el hombre son creados al mismo tiempo por Alá, ¿no? Entonces es muy curioso porque hoy vemos a las mujeres islámicas con la burka o con un montón de prohibiciones a nivel personal, como mujer, como ciudadano, sexualmente, bueno, ni se diga, pero ha sido una manipulación que han hecho del Corán en los últimos 100 años, ¿eh? Ojo, ni siquiera es una cuestión de hace mucho tiempo. Es de los últimos 100 años. Entonces, la cultura árabe y el Islam, vean todo lo que llega a crecer, ¿no? Va a tomar España, por eso tenemos tantas palabras de árabes, en este caso, que provienen de ahí. ¿Qué palabra de origen árabe tenemos en el español de uso común? Muy, muy clásica. Tenemos... Almohada. ¿Cuál? ¿Cuál? Almohada. Almohada, muy bien. ¿Qué otra? Ajá. Es una palabra que bien incluye este nombre, ¿no? Ojalá. Ojalá, exactamente. Ojalá. Y una palabra, un día me peleé con una mamá en una escuela, casi me fue por eso. Es la palabra Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe significa río de lobos, ¿no? Río de Lobos, y es una palabra árabe. Y entonces de ahí la tomaron, o Guadalajara también, o Alacena, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente, ¿por qué? Si ustedes van a la Alhambra de España, aquí en Córdoba, en esta parte, hay una Alhambra, o sea, un templo parecido a una mezquita muy grande, y es enorme, es bellísimo. Si ustedes han ido a Santa María la Ribera, por ejemplo, ven el kiosco que está en medio de Santa María la Ribera, es totalmente refleja, en este caso, esta fusión de la cultura árabe. Y de hecho, hay colonias en México, como la colonia San Rafael, o parte de la colonia esta tan bonita, bueno, parte de esta de Santa María la Ribera, que muchas de sus construcciones tienen este tipo de elementos, ¿no? Tienen aquí una construcción y luego una casa acá. Y bueno, tú, Gaby, seguramente sabes más de esto, ¿no? En estructuras arquitectónicas. Pero tienen mucho de la tradición árabe, ¿no? Entonces, ahí también se construye ese mito en el año casi 600, ¿no? En el año 631 es cuando nace el Islam. Y otra cosa que también hasta la fecha tenemos, y esto es bien interesante, es las reminiscencias del Imperio bizantino. Entonces recuerden que todo esto era el Imperio Romano, pero luego el Imperio Romano se dividió entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y aquí en Constantinopla, ¿no? Hoy Estambul, ahí obviamente se va a hacer la sede de la Iglesia ortodoxa, en este caso, de los bizantinos, y acá en Roma, pues obviamente la otra. Entonces, estas dos ciudades estaban en comunicación constante, se tenían comunicación, eran rivales, pero se comunicaban. Entonces los bizantinos crean un imperio, miren el tamaño de su imperio, enorme, se quedan con todo ello, pero sobre todo lo sostienen. ¿Y por qué lo sostienen? Por su estructura administrativa, dejan que la gente se administre sola, ¿no? Y el emperador vivía en un palacio y era la fascinación. El imperio podía hacer lo que se le diera a la gana, el imperio, los emperadores, incluso hubo una mujer emperadora en Bizancio, ¿no? Muy interesante, muy importante. Pero los emperadores vivían
de la cuestión del oro, de la opulencia, de la riqueza, de la luminosidad. Ellos pensaban un poco como después, 1000 años después, los calvinistas, pensaban que Dios era rico en espíritu y el hombre en materia. Por lo tanto, la materialidad debería de ser llevada a cabo por los hombres. Y entonces es súper interesante cómo vamos a ver que estos emperadores, por ejemplo, hacían ceremonias donde hacían una especie de, digamos, plataforma de 20 metros, donde había un mecanismo donde ellos entraban en una caja con unos trajes de oro y escogían los días más soleados y entonces los subían haciendo una caja y de repente aparecía el emperador, ¿no? Aparecía hasta arriba de esta estructura de madera de 20 metros y le daba el sol y brillaba. Entonces, imagínense la fastuosidad de la escena, rodeado de miles de personas y él iluminado lleno de oro. Entonces, los emperadores bizantinos, obviamente, duraron mucho también y fueron poderosos porque supieron, en este caso, tener entretenida a la gente y distraída con la cuestión de la opulencia, ¿no? Ellos supieron manejar muy bien el circo romano, llevarse el circo romano a la cosa de la política social. Y obviamente también en esta época es cuando vamos a descubrir lo que nosotros sabemos hoy que se llama la ruta de la seda, ¿no? Y no es casual que esta cuestión del coronavirus haya comenzado también acá y haya seguido exactamente la ruta de la seda para llegar a Europa. ¿Por qué? Porque esta ruta sigue existiendo, ¿no? No se acabó, sigue existiendo. Y esta ruta comenzó con, en este caso, nosotros conocemos de ella por Marco Polo, ajá, que hizo sus viajes y los narra en su libro, pero obviamente era una ruta comercial donde el imperio chino trataba muy bien comercialmente con el imperio bizantino. Y muchas de las cosas como la seda, muchas de las especies que tenemos hoy, se lo debemos a este comercio, ¿no? A este comercio de la ruta de la seda. Entonces, por ejemplo, y les recomiendo un libro, si lo pueden leer, que es parte de esto. Es un libro chiquitito, bonito, de Alejandro Barico, precisamente que se llama así, se llama Seda, ¿no? Y es un libro muy bonito sobre un comerciante que va de aquí y llega acá y entonces hay toda una historia de amor. Son 90 páginas, es muy chiquitito y se lee muy, muy rápido. Ajá, Alejandro Barico. Creo que lo tengo en PDF y a ver si se lo subo aquí a la parte del Google Classroom. Ahí se los voy a subir para sí, que por favor. Está súper bonito el libro, bien intenso, ¿no? Muy bien, entonces ya casi vamos terminando y entonces ahí vemos la ruta de la seda, cómo se llevaba, que tenía diferentes rutas, pasaba obviamente de China, pasaba un poco por Mongolia, luego pasaba por estos estados como Azerbaiyán, Taquismán, luego llegaba a Persia, ¿no? Lo que es Bagdad, y finalmente llegaban a Estambul, ¿no? Entonces, obviamente, entre ese viaje duraba aproximadamente unos 4 o 5 meses, porque lo hacían a caballo o a camello, o lo hacían prácticamente a veces hasta caminando. O sea, imagínense del tiempo que se llevaba, pues no había carros, no había nada, ¿no? Entonces sí se llevaba rápido. Y luego hubo otra ruta por acá, por esta parte de aquí abajo, otra ruta, ¿no? Que llegó por barco y que llegó y atravesó por aquí, ¿no? Para llegar acá. Pero esto lo hicieron los italianos, después esa ruta. Muy bien, entonces obviamente vamos a llegar a la plena Edad Media y nada más vamos a ver algo importante, ya para ir cerrando. En este caso, en la plena Edad Media, ya vamos a tener completamente armado la estructura del poder. Entonces, por un lado, y ustedes me dicen aquí quién falta. Aquí está el rey, ¿no? Aquí está el rey. Pero luego abajo del rey está su nobleza, los condes, este asunto. Luego están abajo los caballeros, los obispos y las abadías. Abajo los soldados, los campesinos y los siervos. Pero ¿quién está arriba de estos? ¿Quién está arriba de estos? ¿Quién tiene el poder real? ¿Quién es este? La iglesia. Claro, es el Papa. Ajá, es el Papa. ¿No? Exactamente. Entonces, el Papa es el que tiene
el control, el trono, y realmente es el que va a ir estructurando ahí, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar hoy, ya son las 9, entonces vamos a terminar con esta parte, con esta, ¿no? Que vamos a tener, obviamente, la iglesia, como bien, creo que fuiste tú, ¿verdad, Graciela? Que tuvieron que abrir algunas otras, digamos, sedes y oficinas de la iglesia, ¿no? También. Entonces, obviamente, la iglesia va a ir abriendo diferentes, por así decirlo, escuelas, órdenes. Y entonces vamos a tener que durante toda la Edad Media, las dos órdenes que pelearon entre sí fue la orden, en este caso, de los clunicienses. A ver, estos son los cistercienses y estos son los clunicienses. Digamos, estos eran los ricos, y estos eran los pobres. ¿Y cuál era el debate que mantenía, en este caso, a estas dos órdenes que fueron muy poderosas? De hecho, de los clunicienses, de aquí salieron los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Y de acá salieron los benedictos. Y entonces los benedictos, hasta la fecha, si los vemos, son estos curas que traen anillos de oro, de jade y súper armados y que andan en Rolls Royce. Y de acá salen en este caso, los clunicienses, que son los franciscanos, los pobres, los votos de pobreza y todo. Y el debate que los hacía mantener a la sociedad coherente entre estas dos órdenes era si las ropas de Cristo eran suyas o no, si se las habían prestado o eran suyas. Ese era el debate, ¿no? Imagínense las discusiones filosóficas que tenían acerca de la ropa en este caso, de Cristo, ¿no? Entonces, obviamente, los clunicienses y los cistercienses crearon sus propias escuelas, van a ir surgiendo, van a ir creando diferentes esquemas, pero obviamente estas órdenes religiosas fueron las que salvaron, por así decirlo, a la Iglesia Católica, fueron las que le dieron orden. Y la próxima sesión vamos a ver cómo las órdenes religiosas se van a mandar a construir, ¿no?, sus palacios y sus monasterios, pero ya no van a ser un monasterio cualquiera, ya van a empezar a construir sus catedrales, ¿no? Ya van a ir a dar el paso grande, obviamente, pues sí van a empezar a tener riqueza y van a empezar a construir sus catedrales. Es cuando vamos a ver estas catedrales en París, en Alemania, cómo va a surgir el gótico, cómo va a surgir toda esta cuestión de las iglesias increíblemente hermosas y grandes y fastuosas, ¿no? Muy bien, entonces hoy nos quedamos en esta etapa y la próxima sesión, pues vamos a ver esta alta edad media, perdón, la baja edad media y cómo concluye, cómo vamos a llegar al Renacimiento. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Nada más les voy adelantando un poquito lo que vamos a ver, porque Mireya es experta en este tema, en la parte de, bueno, vamos a ver a San Francisco de Asís, vamos a ver las cruzadas y esta parte de los caballeros templarios. ¿Te acuerdas cuando platicábamos, Mireya, de estos, de los mormones? ¿Cómo se llaman estos? No los mormones, no, masones. Los masones, esto. Vamos a hablar un poco de la masonería, de los mitos que hay atrás y todo ese asunto, ¿no? Y vamos a ir creando hasta llegar a la baja edad. Muy bien, bueno, pues con esto nos quedamos. ¿Y alguna sugerencia, alguna duda más, alguna cuestión que haya quedado ahí flotando? Ahora es el momento. Dos cosas. Viene. El video de hoy, que comentas de que a ver si nos lo subes, y el librito que comentaste también, que a lo mejor lo puedes subir. Sí, para sí, verlo. Subo la charla. Subo la charla, subo interesante, es la historia del sexo, está dividida en dos partes. Subo las dos partes para que la tengan, ¿no? Que la tengan ahí, está interesante. Y cada uno dura 1 hora, entonces va a estar, está padre ahí que lo chequen. Y el librito seguramente sí lo tengo aquí en PDF y se lo subo, ¿no? Es bien bonito. Sí. Adelante, Arturo, yo busqué en el Google Class, en el Classroom, los videos de las 2 semanas anteriores y no los pude ver. Fíjate que ahí están ya ahorita. Ajá. ¿Sí? Justamente ahí están. Bueno, los checo. Los subí. Y ahorita terminando esta sesión, lo subo este mismo, ¿no? Para que lo tengan. A mí no me
dado el código Muy de la bien. clase de Classroom. Ah, no lo tienes. A ver, déjame, aquí lo tengo a la mano. Pues yo voy a necesitar una clase para buscar eso de las clases de Google Classroom. Ah, ok. No, ¿a poco de plano sí? No Sí, están sí, tan... a mí esto no se me da, la verdad. Sí, es complicado de repente esta parte de la tecnología, más para nosotros que somos migrantes, ¿no? De migrantes tecnológicos. A ver, les Sí, comparto sí, aquí, sí. déjenme, aquí les comparto la página. Ah, aquí está, ahí la pueden ver, ¿no? Se cultura todo lo que hay que saber. ¿Sí lo alcanza a ver? Ujú. Muy bien, entonces Sí. entran ustedes al Google Classroom y les va a pedir este código. O sea, les va a salir aquí integrarte a una clase o crear una clase. Entonces ustedes dicen ingresar a una clase y les va a pedir este código, ¿no? Este código de ahí. Ujú. Incluso se los mandé uno por uno como imagen, ¿no? Como captura de imagen. Entonces ahí entran y van, cuando ya estén ahí, entran al trabajo de clase. Y entonces ahí está la primera sesión, está introducción y griegos y romanos. Y ahorita va a aparecer aquí como Edad Media, ¿no? Entonces ahí está la primera clase grabada, esta de cultura, y está el PowerPoint, o sea, estas presentaciones, aquí está, ¿no? Aquí está esta y aquí está. Ajá. Y se van a griegos y romanos, igual ahí está. Está el video de la clase y está el PowerPoint de la clase, ¿no? Ahí está. Y aquí les subo los videos de hoy, la clase de hoy, y aparte les voy a subir la parte del textito de Barico, ¿no? Para que lo lean. Entonces no está tan difícil, ¿no? Ahí para que se vayan integrando al Google Classroom. Ya digan que son migrantes tecnológicos. ¿No? Ya les presuman a sus sobrinos, así de que, yo tomo clases de internet, yo tengo Google Classroom, ¿y qué? ¿No? O sea, así le digan. Bueno, pues ¿hay algún comentario más? ¿Algo más? ¿No? Muchas gracias, Perfecto. muy buena Pues, clase. gracias a ustedes, nos vemos de hoy en 8. Mañana están invitados a redacción y ortografía. Gracias, Arturo. Hasta luego. Buenas Bye. Hasta luego. Buenas noches. Bye.